Los cambios internos. El despertar del León del Norte en el año de 1980, el Reino de Canadá dio un giro decisivo en su política exterior y de defensa. Por décadas, el país había mantenido una postura de neutralidad moderada, confiando en alianzas estratégicas y una economía robusta para sostener su posición en el mundo. Sin embargo, los vientos de la Guerra Fría, las tensiones en el Ártico, y los cambios en el equilibrio de poder global encendieron una alarma en Ottawa. El Parlamento Real, bajo la dirección del primer ministro Lord Alaric Montrose y con la aprobación expresa de Su Majestad la Reina Eleanor II, decretó una reestructuración total de las Fuerzas Armadas Reales del Canadá, FARC. La nueva doctrina del norte, bautizada como Doctrina del León del Norte, la nueva política militar tenía como objetivo convertir a Canadá en una potencia regional autosuficiente en materia de defensa. La doctrina exigía no solo el aumento cuantitativo de tropas, sino la independencia tecnológica en la fabricación de armamento, vehículos, y sistemas de defensa estratégica. Expansión del ejército de tierra. El ejército real canadiense aumentó su pie de fuerza de 60,000 a más de 120,000 soldados profesionales. Se crearon 3 nuevos cuerpos mecanizados, entrenados específicamente para combate en climas extremos y operaciones de defensa ártica. Se establecieron nuevos centros de entrenamiento en los territorios del noroeste y el Yukon, donde se diseñaron tácticas de guerra adaptadas a la tundra, al hielo perpetuo y a la escasa visibilidad. Armas propias. El Proyecto Polaris. Uno de los pilares de la militarización fue el ambicioso Proyecto Polaris, dirigido por el Ministerio de Tecnología y Defensa. Bajo esta iniciativa, Canadá comenzó el diseño y fabricación de su propio arsenal. Entre las innovaciones más destacadas: fusil automático C-80 Aurora. Un arma ligera y precisa, diseñada para resistir temperaturas de hasta -50 grados sin pérdida de funcionamiento. Tanque pesado AR-4 Grizzly. Blindado de nueva generación con tecnología híbrida, ideal para desplazarse sobre nieve profunda sin perder tracción. Sistema portátil de defensa antiaérea Lobo Ártico. Lanzamisiles de corto alcance con sensores de rastreo térmico adaptados a condiciones polares. La Marina Real del Norte. La Marina fue reorganizada bajo un nuevo concepto estratégico: el Anillo Ártico, que buscaba asegurar el control de las rutas marítimas del norte y proteger las reservas de recursos naturales en el fondo marino. Se construyeron los primeros destructores de clase Inuksuq, con cascos reforzados para romper el hielo, equipados con misiles antibuque y un sistema de radar desarrollado localmente llamado Vigilancia Aurora. Se creó también una nueva flota de submarinos de patrulla, conocidos como clase Husky, con capacidad de lanzar torpedos bajo hielo y camuflaje acústico que confundía los sonares convencionales. El renacimiento de la aviación real. La Real Fuerza Aérea Canadiense fue revitalizada con la fabricación del caza supersónico CRF-9 Halcón Boreal, desarrollado en conjunto con universidades técnicas de Montreal y Vancouver. Este avión podía despegar desde pistas heladas y realizar maniobras evasivas a alta velocidad, ideal para interceptar incursiones soviéticas sobre el Ártico. También se desplegaron drones de reconocimiento de largo alcance, Proyecto Nanook, especializados en patrullaje silencioso en la zona polar. Un reino vigilante. Para 1985, Canadá ya no era visto como un actor pasivo en el tablero de ajedrez internacional. Con una fuerza militar modernizada, una industria bélica nacional emergente y un nuevo enfoque estratégico centrado en la defensa del Ártico y el territorio nacional, el Reino del Norte se preparaba para una nueva etapa de su historia. No como súbdito, sino como centinela de su propio destino. Voces del Norte. Crónicas de los recién reclutados. La expansión militar del reino no fue solo una cuestión de estrategias, blindajes y tratados. Fue, ante todo, una transformación social. Miles de jóvenes canadienses fueron llamados al servicio bajo la nueva Ley de Preparación Nacional, y aunque el reclutamiento no fue obligatorio en su totalidad, la presión social, la propaganda y los incentivos económicos llevaron a que una generación entera se alistara voluntariamente. 1. Émile Broussard, 19 años, Gaspé, Quebec. La carta llegó con el sello azul de la corona. Mi madre la puso sobre la mesa sin decir palabra, como si fuera un pájaro muerto. Yo sabía que tarde o temprano iba a tocarme.
En Gaspe no hay muchas opciones. O vas al norte a morir de frío pescando, o vas al sur y mueres de hambre. Así que fui al oeste, a la base de Valcartier, y me alisté. Emile fue asignado al 3 Cuerpo de Infantería Ártica. Su entrenamiento en esquí de combate y navegación por brújula lo convirtió en un rastreador experto. Años después, escribiría cartas a su hermana menor describiendo cómo aprendió a identificar huellas sobre nieve negra y cómo el silencio en el hielo podía ser más aterrador que el ruido del combate. 2. María Alejandra Singh, 22 años, Toronto, Ontario. Mi padre nació en Chandigarh. Llegó aquí en el 50, cuando Canadá le prometía paz. Me preguntó si estaba loca cuando le dije que quería ser piloto. Le dije que no era una cuestión de guerra, sino de historia. Nadie de nuestro apellido había tocado un cielo que no fuera el de la emigración. Yo quería uno propio. María se convirtió en una de las primeras mujeres racializadas aceptadas en el programa de entrenamiento de cazas en la base aérea real de Moose Jaw. Su primer vuelo en el CRF-9 Halcón Boreal fue sobre las llanuras del norte, donde dijo haber visto el sol reflejarse sobre los campos congelados como cuchillas de vidrio bajo un cielo sin tiempo. 3. Thomas Redfeather, 17 años, nació en Cree, Manitoba. No fue una decisión fácil. Algunos ancianos decían que no era nuestra guerra. Otros decían que este también era nuestro suelo. Yo pensé que si el norte se rompe, también se rompe mi río, y mis niños no verán lo que yo vi. Así que fui. Thomas se enlistó a los 17, falsificando su edad por unos meses. Fue enviado a la flota del Anillo Ártico como técnico de sensores submarinos. Allí, ayudó a probar los primeros dispositivos de rastreo térmico adaptados a la fauna marina para evitar colisiones con ballenas y focas. No era solo vigilancia, dijo en una entrevista años después. Era respeto. 4. Catherine Dubois, 21 años, Winnipeg, Manitoba. Me alisté por rabia. Estaba cansada de sentir que no valíamos nada. Todo era Ottawa, Washington, Moscú. Pero ¿y nosotros? No quería morir en una guerra extranjera, pero sí vivir en un país que se defendiera a sí mismo. Catherine se convirtió en ingeniera mecánica en el proyecto Polaris. Ayudó en el diseño del sistema hidráulico del tanque Grizzly 4, específicamente el mecanismo de suspensión para terrenos helados. Su innovación evitó fallos estructurales que ya habían causado accidentes en pruebas anteriores. Estas historias, dispersas a lo largo del territorio canadiense, mostraban un país que despertaba a su identidad no solo con armas, sino con ideales. No todos querían luchar, pero muchos querían pertenecer. En esa pertenencia forjada bajo la nieve, el acero y el honor, nació una generación marcada por el silencio blanco del Ártico y el rugido de un nuevo destino nacional. Capítulo: Forjando el acero. La militarización de Canadá en 1980. Introducción. En 1980, el Reino de Canadá se enfrenta a un entorno geopolítico cambiante. Las tensiones internacionales y la necesidad de afirmar su soberanía impulsan al gobierno a iniciar una ambiciosa campaña de militarización. Este esfuerzo incluye el aumento del ejército, la modernización de la marina y la aviación, y el desarrollo de diseños de armas propios. Sin embargo, más allá de las estrategias y tecnologías, esta transformación afecta profundamente a la sociedad canadiense, especialmente a los jóvenes reclutados para servir en las Fuerzas Armadas. La decisión de militarizar el gobierno canadiense, preocupado por las crecientes tensiones en el Ártico y la necesidad de proteger sus recursos naturales, decide aumentar significativamente su presupuesto de defensa. Se establece un plan quinquenal para expandir y modernizar las Fuerzas Armadas, con énfasis en la autosuficiencia tecnológica y la capacitación de una nueva generación de soldados. Desarrollo de armas propias. Canadá invierte en la investigación y desarrollo de armamento propio para reducir la dependencia de proveedores extranjeros. Se crean institutos de tecnología militar en colaboración con universidades, donde ingenieros y científicos trabajan en el diseño de fusiles de asalto adaptados a las condiciones climáticas extremas del país. Vehículos blindados diseñados para la movilidad en terrenos nevados y boscosos. Buques de guerra con capacidades de navegación en aguas árticas. Aeronaves de combate con tecnología avanzada de navegación y sigilo. Historias de jóvenes reclutados. 1.
Alexandre Tremblay. El dilema de la lealtad. Alexandre, un joven franco-canadiense de Quebec, se enfrenta a un conflicto interno al ser llamado al servicio militar. Criado en una familia con fuertes raíces culturales y una historia de escepticismo hacia las políticas federales, Alexandre duda en unirse al ejército. Sin embargo, la promesa de una educación superior y la oportunidad de servir a su país lo convencen. Durante su entrenamiento, enfrenta discriminación lingüística y cultural, lo que lo lleva a cuestionar su decisión y a luchar por el reconocimiento de la diversidad dentro de las Fuerzas Armadas. 2. Emily Chen. Rompiendo barreras. Emily, hija de inmigrantes chinos en Vancouver, ve en el ejército una oportunidad para demostrar su lealtad y contribuir al país que le dio a su familia una nueva vida. A pesar de enfrentar prejuicios y estereotipos, Emily se destaca en la academia militar, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en liderar una unidad de infantería. Su historia inspira a otras jóvenes a considerar carreras en las Fuerzas Armadas y promueve una mayor inclusión y diversidad en el ejército canadiense. Impacto social y cultural. La militarización de Canadá en 1980 tiene efectos profundos en la sociedad. Las comunidades indígenas expresan preocupación por la expansión militar en sus territorios ancestrales, mientras que movimientos pacifistas organizan protestas contra el aumento del gasto en defensa. Al mismo tiempo, la presencia de mujeres y minorías en las Fuerzas Armadas comienza a cambiar la percepción pública del ejército, promoviendo una imagen más inclusiva y representativa de la diversidad canadiense. La transformación militar de Canadá en 1980 no solo fortalece su capacidad de defensa, sino que también cataliza cambios sociales significativos. Las historias de jóvenes como Alexandre, Emily y Michael reflejan los desafíos y oportunidades que surgen en tiempos de cambio, destacando la resiliencia y el compromiso de una nueva generación de canadienses al servicio de su nación. El cambio social. En el año 1981, Canadá vivió un momento crucial en la historia de los derechos de la comunidad LGBTQ. El 5 de febrero, la policía de Toronto llevó a cabo una serie de redadas en 4 baños públicos frecuentados por hombres homosexuales, en un operativo conocido como Operación SWAT. Casi 300 hombres fueron arrestados, marcando una de las mayores detenciones masivas en la historia del país desde la crisis de octubre de 1970. Estas acciones policiales provocaron una respuesta inmediata y enérgica de la comunidad LGBTQ+ y sus aliados. Al día siguiente, aproximadamente 3,000 personas se manifestaron en las calles de Toronto, protestando contra las redadas y exigiendo el respeto a los derechos civiles. Este evento es considerado por muchos como el equivalente canadiense de los disturbios de Stonewall en Nueva York, y marcó el inicio de un movimiento de orgullo y resistencia que culminó en la celebración del primer día del orgullo gay en Toronto ese mismo año. A pesar de que la homosexualidad había sido despenalizada en Canadá en 1969, la comunidad LGBTQ+ continuó enfrentando discriminación y persecución en las décadas siguientes. Durante la Guerra Fría, el gobierno canadiense llevó a cabo purgas sistemáticas de empleados públicos, miembros de la Real Policía Montada y de las Fuerzas Armadas, basándose en sospechas sobre su orientación sexual. Estas acciones se justificaban bajo la premisa de que las personas homosexuales representaban un riesgo para la seguridad nacional, al ser susceptibles de chantaje por parte de potencias extranjeras. Estos eventos subrayan la importancia de recordar y aprender de la historia para garantizar que los derechos de todas las personas sean respetados y protegidos. En el año 1981, bajo el reinado de John Fontecchi, el Reino de Canadá emprendió una ambiciosa política de militarización enfocada en reforzar sus fronteras con Estados Unidos y aumentar la protección de sus aguas territoriales. Esta estrategia respondía a crecientes tensiones geopolíticas y a la necesidad de afirmar la soberanía canadiense en un contexto internacional cada vez más incierto. Fortalecimiento de la frontera con Estados Unidos. Aunque históricamente la frontera entre Canadá y Estados Unidos ha sido una de las más largas y pacíficas del mundo, con acuerdos como el Tratado Rush-Bagot de 1817 que limitaba la presencia militar en la región, el gobierno de John Fontecchi consideró necesario revisar esta postura.
La creciente preocupación por la seguridad nacional llevó a la implementación de medidas para reforzar la vigilancia y el control en puntos estratégicos de la frontera, especialmente en áreas con menor densidad poblacional y mayor vulnerabilidad. Protección de las aguas territoriales. En paralelo, Canadá intensificó sus esfuerzos por proteger sus extensas costas y aguas territoriales. La Royal Canadian Navy, RCN, fue equipada con nuevas tecnologías y embarcaciones diseñadas para operar en condiciones marítimas adversas, especialmente en el Ártico. Estas acciones buscaban no solo defender los intereses económicos y ambientales del país, sino también afirmar su soberanía en regiones disputadas o de interés estratégico. Estas medidas reflejan la determinación del Reino de Canadá, bajo el liderazgo de John Fonixy, de adaptarse a los desafíos contemporáneos y garantizar la seguridad y soberanía nacional en un entorno global cambiante. En 1983, el rey John Fonixy del Reino de Canadá lanzó un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructuras, con el objetivo de modernizar y fortalecer la infraestructura del país. Este plan abarcaba la renovación y expansión de ciudades, edificios públicos, redes ferroviarias, carreteras, aeropuertos y puertos, marcando un hito en la transformación del paisaje urbano y económico de Canadá. Objetivos del Plan de Infraestructura. El Plan de Desarrollo de Infraestructuras tenía varios objetivos clave. Modernización urbana. Renovar y expandir las ciudades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el crecimiento económico. Mejora del transporte. Actualizar y ampliar las redes ferroviarias y de carreteras para facilitar el movimiento eficiente de personas y mercancías. Desarrollo aeroportuario y portuario. Modernizar aeropuertos y puertos para fortalecer las conexiones nacionales e internacionales, y apoyar el comercio y el turismo. Fortalecimiento de la soberanía. A través de una infraestructura robusta, afirmar la presencia y control del Reino de Canadá en todo su territorio. Implementación y resultados. La implementación del plan se llevó a cabo en colaboración con gobiernos provinciales y municipales, así como con el sector privado. Se establecieron agencias regionales para supervisar y coordinar los proyectos, asegurando que las inversiones se alinearan con las necesidades locales y nacionales. Entre los resultados destacados del plan se incluyen: renovación urbana. Ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver experimentaron una transformación significativa, con la construcción de nuevos edificios públicos, espacios verdes y sistemas de transporte público. Expansión ferroviaria. Se modernizaron las líneas ferroviarias existentes y se construyeron nuevas rutas para mejorar la conectividad entre regiones. Modernización de aeropuertos y puertos. Se llevaron a cabo mejoras en infraestructuras clave como el Aeropuerto Internacional de Toronto Pearson y el Puerto de Vancouver, incrementando su capacidad y eficiencia. Impacto social y económico. El Plan de Desarrollo de Infraestructuras tuvo un impacto significativo en la economía canadiense, generando empleo y estimulando el crecimiento económico. Además, mejoró la calidad de vida de los ciudadanos al proporcionar servicios públicos más eficientes y accesibles. Desde una perspectiva social, el plan también fomentó un sentido de unidad y orgullo nacional, al ver reflejado el progreso y la modernización en el entorno cotidiano de los canadienses. En resumen, el Plan de Desarrollo de Infraestructuras de 1983 bajo el liderazgo del rey John Fonixy representó un esfuerzo monumental para modernizar Canadá, fortaleciendo su posición tanto a nivel nacional como internacional. En 1982, el Reino de Canadá, bajo el reinado de John Fonixy, implementó una política de inmigración especializada que atrajo a aproximadamente 3,5 millones de personas de diversas regiones del mundo. Esta iniciativa tenía como objetivo fortalecer la cohesión social y promover los valores religiosos y sociales del reino. Orígenes de los inmigrantes. Los inmigrantes provinieron principalmente de Europa, países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Alemania y Rusia, Asia, Japón, China y Corea del Sur. Estas comunidades fueron seleccionadas por su afinidad cultural y disposición a integrarse en la visión del Reino de Canadá. Juramento de lealtad. Al llegar, los inmigrantes prestaron un juramento de lealtad al Reino de Canadá, comprometiéndose a respetar las leyes y valores del país. Este juramento simbolizaba su integración y compromiso con la nación.
Impacto en la sociedad canadiense. La llegada de estos inmigrantes tuvo un impacto significativo. Demográfico. El aumento de la población contribuyó al crecimiento económico y cultural. Cultural. La diversidad enriqueció la vida cultural canadiense, promoviendo el intercambio de tradiciones y costumbres. Social. Se fortaleció la cohesión social mediante la integración de comunidades con valores compartidos. Esta política de inmigración especializada reflejó la visión del Reino de Canadá de construir una sociedad unida y próspera, basada en valores comunes y el respeto mutuo.